Hola, la Fiscalía General de la Nación ha concluido la parte de instrucción de esa investigación referente al terrible, cobarde homicidio contra Miguel Uribe Turbay. Como ya era de esperarse, porque desde el primer momento los indicios fueron marcando la investigación, el grupo de la Segunda Marquetalia, esa disidencia de las FARC, pues fue el grupo que ejecutó el crimen contra Miguel Uribe Turbay, es decir, los encargados de toda esa operación criminal que terminó con los disparos que mataron a Miguel Uribe en el barrio Modelia de Bogotá. Pero como este es un espacio de noticias en contexto, nosotros no nos quedamos en la información superficial, ustedes lo saben muy bien, por eso me sintonizan. Entonces, la reflexión importante en este momento es esta. Hay similitud dramática entre lo que fue el homicidio de Luis Carlos Galán en agosto de 1989 y este homicidio de Miguel Uribe Turbay en el año de 2025. Y las similitudes son importantes porque la politiquería actual está tratando de desviar la investigación. Entonces empecemos. Exactamente. La primera similitud es cómo se ha tratado de desviar la investigación. En el caso de Luis Carlos Galán, para los que son muy jóvenes les cuento, para los que son de mi generación o mayores, lo saben bien, a los 2 días nomás del homicidio de Luis Carlos Galán, capturaron a un señor, Juvis Hasbún, y lo culparon a él del homicidio de Galán. Era mentira. Leonardo Gallego, el entonces miembro de la Policía Nacional a cargo de esa investigación, sabía perfectamente que no era cierto. Capturaron a un señor al cual lo tuvieron detenido varios años. Él se negó inclusive a salir de la cárcel si se declaraba medianamente culpable, mentiras por supuesto, de algo menor relativo al homicidio, y él jamás quiso, porque él jamás tuvo nada que ver. Pero mientras desviaban esa investigación, obviamente los verdaderos asesinos estaban disfrutando de libertad como la disfrutaron mucho tiempo. De hecho, el cartel de Medellín pues fue desmantelado y ellos, que fueron los que militarmente ejecutaron el homicidio de Galán, pues la mayoría terminaron muertos. Solo algunos pocos sicarios que no tuvieron que ver en el magnicidio quedaron vivos. Pero propiamente los hermanos Rueda Rocha, que fueron los que aparecieron tomando la pancarta que hizo la pantalla para que pudieran asesinar a Galán en Soacha, todos ellos después fueron asesinados para callarlos. Pero con todo y el desvío de la investigación, se supo finalmente que el determinador del homicidio de Luis Carlos Galán fue Alberto Santofimio Botero, un político al que le convenía que Galán estuviera muerto. Entonces presionó y convenció a Pablo Escobar de que lo matara. Le hizo cometer el peor error de su vida a Escobar, porque con ese error empezó la debacle de Pablo Escobar, afortunadamente, también hay que decirlo. Pero ese determinador fue Alberto Santofimio Botero, que finalmente pagó cárcel porque la justicia probó que él había estado detrás como autor intelectual del homicidio de Luis Carlos Galán. ¿Y quién era Alberto Santofimio? El contradictor natural en el Partido Liberal de Luis Carlos Galán. Es decir, si Luis Carlos Galán no hubiera estado en la palestra, Santofimio probablemente habría sido presidente. Entonces Santofimio lo quería eliminar porque era esa figura de su generación que podía impedirle a él ser presidente. Afortunadamente la justicia actuó y Santofimio jamás fue presidente, a no ser que haya presidido algún comité en la cárcel. Entonces mire la similitud. En el caso de Miguel Uribe, lo mismo. Empezaron a desviar la investigación. ¿Cuál es la mejor manera de desviar la investigación? Decir que Petro y Cepeda son los culpables. O sea, que el presidente Petro y Cepeda son los culpables. No, ellos no son los culpables. Miguel Uribe no representaba ninguna amenaza para ellos.
Aparte, uno no puede presumir que el hecho de tener una enemistad política convierte al otro automáticamente en un asesino. Si bien es cierto que las recientes declaraciones de Cepeda al periodista Daniel Coronel fueron muy infortunadas en cuanto al homicidio de Miguel Uribe, porque dice Cepeda que fue un crimen de guerra. No fue ningún crimen de guerra. Miguel Uribe no estaba en guerra contra nadie. Miguel Uribe estaba haciendo política en el ejercicio legítimo que la Constitución le garantizaba y fue asesinado miserablemente. Él no murió en ninguna guerra, en eso se equivocó Cepeda. Pero de ahí a decir que Cepeda haya sido el determinador o Petro haya sido el determinador, no. ¿Por qué desviaron la investigación? Porque el determinador o determinadores, es decir, los que usaron a la segunda Marquetalia de Iván Márquez para mandar matar a Miguel Uribe, probablemente con alguna promesa en caso de llegar a la presidencia, porque nada es gratis, fueron gente que le interesaba sacar a Miguel Uribe del partidor de la extrema derecha. A Miguel Uribe no lo mató la izquierda, a Miguel Uribe no lo mató ni Petro, ni lo mató Cepeda, no lo mató nadie relacionado con los grupos de izquierda legales. A Miguel Uribe lo mató la segunda Marquetalia, pero porque tuvo un determinador, tuvo un santofimio contemporáneo o una santofimia contemporánea. Investiguen ustedes quiénes, por razones de lo que ocurrió en el principio del gobierno de Petro, tuvieron contactos con la segunda Marquetalia y cómo ellos eran los beneficiarios de que Miguel Uribe no quedara en la palestra. Yo sé que Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay, muy rapidito, con mucho dolor, supo en los días siguientes a la muerte de su hijo, que a pesar de que lo trataron de convencer de que dijera por todos los medios que Petro era el culpable, él supo al interior del Centro Democrático quiénes eran los que querían a su hijo fuera de combate, fuera de la palestra a la presidencia de la República, para tener ellos el camino libre en la extrema derecha. Él lo sabe, y lo sabe muy bien, y ojalá Dios le dé vida para que pueda denunciarlo algún día. Entonces miren las similitudes con lo de Galán. Desviaron la investigación con Galán hasta con una detención falsa. Y ya en el caso de Miguel Uribe, tratando de echarle la culpa a Cepeda y a Petro, cuando ellos en realidad no tenían ningún interés. Aún vamos a suponer que fueran unos asesinos, que no lo son, porque no lo son. Petro y Cepeda, usted puede pensar lo que quiera de ellos, pero asesinos no son. Entonces, ellos lo único que hicieron fue hacer algunos comentarios de carácter político, pero ellos no fueron los determinadores del homicidio. Los que determinaron el homicidio, los que se pusieron de acuerdo con la segunda Marquetalia, vamos a saber bajo qué promesa, en caso de que fueran presidentes, fue gente de la extrema derecha a la que le convenía que Miguel Uribe no siguiera en la palestra. Entonces, son dos similitudes clarísimas entre el homicidio de Luis Carlos Galán y el homicidio de Miguel Uribe Turbay. Pero la historia, tarde o temprano, dice la verdad. Y también recordemos, el director de gas, Maza Márquez, está preso actualmente por haber facilitado que se cometiera el crimen. Ustedes recuerdan todas las circunstancias que hasta los teléfonos celulares grabaron al sicario sin que nadie absolutamente hubiera hecho nada. Pues muy posiblemente organismos de seguridad estuvieron infiltrados. Y también la investigación algún día nos dirá cómo ayudaron para que la operación no fracasara. Esta es Colombia, mis queridos amigos. Similitudes entre dos magnicidios que son absolutamente incontrovertibles. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, Noticias en Contexto.